Cuando alguien habla de la Edad Media, nos es muy fácil imaginarla. Castillos lujosos, caballeros con brillantes armaduras cortejando damas, brujas, cruzadas, campesinos, la peste negra. Un periodo de aproximadamente 1000 años encapsulado en unos pocos conceptos que nos parecen permanentes y que en la cultura popular se mantienen gracias a libros, películas, juegos y las ferias medievales que en años recientes se han vuelto muy populares. El problema es que pensar en cualquier periodo histórico hace que el tiempo luzca como un sándwich, uno donde cada ingrediente está perfectamente dividido por una rebanada de pan que toma la forma de un año o un acontecimiento específico. Claro, esto hace más fácil definir qué acontecimientos cambiaron a la humanidad, pero lo correcto sería decir que son parte de momentos más o menos largos que produjeron cambios. Hay muchas formas de establecer estos momentos de transición. Braudel, por ejemplo, habla de la larga duración, un compilado de eventos producidos tanto por la mano humana como por coincidencias naturales que suscitan cambios permanentes y visibles. Otros como Le Goff consideran que el tránsito jamás se hace de manera abrupta, sino paulatina, y que algunos periodos aceptados como históricos no son sino extensiones o epílogos, si quieren verse desde una división conceptual, de periodos mucho más grandes y mejor definidos. El Renacimiento, por ejemplo, pero ya explicaremos esa parte. Prepárense porque hoy tiraremos algunos conceptos erróneos del tránsito entre la Edad Media y la modernidad. Cuando éramos niños y veíamos las películas de cierta compañía que tiene un ratón parlante como mascota principal, lo más fabuloso en los escenarios eran los castillos. Altos, imponentes y luminosos. Espacios donde se daban fiestas, donde podías conocer a tu príncipe, o donde ocurrían cosas mágicas, o había peligrosos dragones. En la realidad, esos castillos lujosos fueron un invento muy posterior, aproximadamente de los siglos XVII en adelante. E incluso entonces se cambió la construcción de castillos por palacios. ¿Por qué? Los castillos no eran solamente sitios de vivienda. A principios de la Alta Edad Media eran fortificaciones pensadas para la guerra y la defensa de las comunidades. Habrás notado que los castillos auténticamente medievales tienen formas muy características, como torres altas de muros anchos y fosos a menudo de agua, pero también de precipicios, o puentes que subían y bajaban, pero que, por lo general, estaban cerrados y carecían de ventanas como las imaginamos ahora, sino que tenían huecos o ventanitas largas y estrechas. Todo esto era para evitar la entrada de los enemigos. Las guerras no se libraban siempre a campo abierto. De hecho, por lo general, con el surgimiento de estas fortalezas, los ejércitos marchaban en dirección a los castillos, consumiendo a su paso campos y pozos enemigos o hasta propios, y el combate se situaba a las puertas o los muros de la construcción. De ahí que en las representaciones pictográficas veamos soldados tratando de cruzar con escaleras y gente adentro disparándoles con flechas. El castillo también se volvió un centro de poder, desde donde el señor feudal o el regente controlaban sus intereses. Otra cosa que necesitamos entender es que en los últimos casos las cortes eran itinerantes, es decir, el rey o el emperador o lo que fuera se movía constantemente de un castillo a otro, bien por un protocolo que le exigía estar presente en distintos territorios, bien porque estaba en un conflicto que lo obligaba a cambiar de residencia bajo peligro de que sus enemigos lo mataran. No vamos a negar que el concepto de caballería en su forma más romántica surgió aquí, algo tardíamente, eso sí, pero el caballero medieval promedio no era precisamente un galán hermoso con una armadura dorada. De acuerdo con Duby, el caballero medieval transitó por muchas transformaciones antes de llegar al estereotipo occidental más aceptado. De hecho, los primeros caballeros fueron soldados tomados de los campos, pastores y agricultores que se unían bajo algún líder más militar que político, y por supuesto su armadura consistía en cualquier coraza protectora,
o cotas de malla o tejidos gruesos, porque el trabajo metalúrgico sufrió mucho durante los primeros siglos a la caída de las provincias romanas. Con las cruzadas el caballero se establece, pero como una especie de guerrero medio religioso, y sobre todo encargado de los deberes de guardia de tránsito de peregrinos hacia Tierra Santa, como los hospitalarios, o de apoyo administrativo a la Iglesia Católica, como los templarios. El caballero laico era más bien de algún hombre que por méritos propios o de antepasados se había hecho con el control de alguna tierra y ostentaba ese título por parte de una autoridad mayor, a la que por ley debían servir en caso de necesidad. Y estos mismos caballeros tenían su propio ejército personal en el ya mencionado castillo, que hacía de todas las relaciones políticas en el medievo una auténtica paz armada. Este tema por sí solo da para mucho, pero debemos empezar por explicar esto. La magia y la superstición son, en el imaginario, antagonistas naturales de la fe y la razón en la Edad Media. La verdad es un poco más difícil que esto. Autores como Michelet explican que a principios de este periodo histórico, la magia era vista más como una suerte de ciencia primitiva y que además encajaba con algunas creencias religiosas. Por lo tanto, su estudio no estaba prohibido, simplemente limitado. Es posible que figuras legendarias como Merlín no fueran sino un mito creado a partir de algún alquimista, es decir, un prototipo de científico natural, y que a pesar de que la magia ya se vinculaba con algunas cosas oscuras como la nigromancia o los demonios, incluso los religiosos de cierto nivel realizaban estudios alrededor de ello. Los grimorios, es decir, libros que trataban sobre hechicería y alquimia, podían pertenecer o hasta ser escritos por sacerdotes, obispos y toda clase de individuos de la iglesia. Pero entonces, ¿en qué momento la brujería comenzó a ser perseguida? La fecha de ruptura puede fijarse entre los siglos XIII y XV, cuando la Iglesia Católica reconoció la brujería, que no la magia, como un enemigo mortal del alma de los feligreses. ¿Por qué? Porque la magia se veía como una pseudociencia, y la brujería, de origen campesino, arraigado a las tradiciones precristianas y regentado principalmente por mujeres, era un combo antipensamiento religioso y padeció por ello hasta el siglo XVIII. Pero esa historia merece su propio video. Es típico en los libros de texto que te encuentres esta frase o una parecida. La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con la caída de Constantinopla. Se toma casi como un dogma, pero esta es solo una de esas rebanadas de pan de las que te hablé. No es que cuando Roma fuera saqueada por los ejércitos bárbaros, automáticamente las provincias de toda Europa y Asia dijeran: pues ahora todos somos súper cristianos, construimos castillos y quemamos judíos. Así como a la caída de Constantinopla la gente no dijo: bueno, ahora estudiaremos ciencia, haremos arte buenísimo y descubriremos nuevos continentes. Como dije, todos estos procesos permanentes requieren tiempo, así que explicar el fin de la Edad Media requiere de muchas cosas. Entre ellas están el cisma de Occidente, que llegó a su cenit cuando aparecieron las primeras iglesias en contra de la concepción tradicional del catolicismo, con Lutero y Calvino, y la monopolización del poder religioso en Roma y su futura sede, el Vaticano. La peste negra, que al terminar con una gran cantidad de personas de toda clase y edad, propició el surgimiento de nuevas formas de comercio, de relaciones humanas y hasta de sitios de poder. La expulsión paulatina de los árabes en la Europa continental, seguida casi de inmediato por la amenaza del creciente Imperio Otomano. Mientras unos se retiraban por las armas, dejando atrás ciencia, medicina y arquitectura, entre otras cosas, como el futuro idioma castellano, los otros avanzaban por vías intrincadas, que incluían la captación de poblaciones anexándolas a su gobierno, pero creando un mosaico cultural que significó un peligro para el casi constante encierro de cada región durante los siglos anteriores. La aparición de reinos fortificados política y socialmente como el Sacro Imperio, más tarde conocido como el Imperio Austrohúngaro,
el Imperio Español, el Reino de Francia y el de Gran Bretaña, quienes empezaron una carrera mercantil para hacerse con la mayor cantidad de bienes posibles. Así que, como ves, es más difícil de definir que solo marcar una fecha y un evento preciso. Aunque, eso sí, la caída de Constantinopla sí provocó otras cosas, como la aparición de una guerra continental sin precedentes, con dos de los personajes históricos más temidos. Pero de eso ya hablaremos luego. Autores como Vasari y Maquiavelo dejaron caer en su momento que la Edad Media fueron casi 1000 años de oscuridad para la humanidad. Oscuridad por la ausencia de avances tecnológicos y científicos, por las grandes guerras, por la pobreza material y mental de las poblaciones, y que por lo tanto, el Gran Renacimiento, el resurgir de los conocimientos dejados por las civilizaciones magníficas de la antigüedad, eran la llegada de una nueva luz para el mundo. La verdad es que eso solo era una especie de autocomplacencia, porque el Renacimiento plantea muchas dificultades al momento de estudiarlo. Empecemos por lo primero. El Renacimiento no fue igual en todas las partes de Europa. De hecho, lo que entendemos por Renacimiento se dio casi solamente en el norte de Italia, y lo conocemos por sus artistas, científicos y pensadores. Pero Italia no es Europa. Y de hecho Italia estaba sumergida al mismo tiempo en un montón de guerras intestinas entre los pequeños principados y hasta la propia Roma. Así que mientras Miguel Ángel hacía sus esculturas que servirían para alegar que la humanidad había avanzado por fin, el resto de su territorio estaba matándose a la mejor usanza de siglos pasados por gobernantes débiles que no duraban más de lo que aguantaban sus ya desvencijados castillos. Por otro lado, que surgiera conocimiento no significaba que la gente tuviera acceso a él. Casi todas las obras seguían escribiéndose en latín, y la única ventaja que tenían sobre la época anterior es que ya no necesitaban de monasterios donde se copiaran uno a uno los textos, porque ya había aparecido la imprenta. Fuera de eso, la Inquisición, que cobró poder precisamente en el Renacimiento, seguía censurando caprichosamente la ciencia y las artes. La idea revolucionaria de que se usaran las lenguas vernáculas, es decir, los idiomas del pueblo, para escribir cosas, casi hizo que las autoridades de toda clase se infartaran, porque ¿para qué querían que los artesanos o los campesinos supieran leer y escribir si ellos debían permanecer puros como niños para llegar al cielo y cosas así? La idea de educar a las masas todavía estaba muy lejos de hacerse realidad. Como ya vimos, no es posible fijar una fecha exacta, ni un evento, porque los procesos históricos son largos y difíciles, desproporcionados ya que no ocurren igual en todos los sitios, y mucho dependen de las diferencias políticas, culturales y económicas de las sociedades. Sin embargo, es posible decir que los primeros pasos hacia la modernidad se dieron cuando se abrieron nuevos caminos mercantiles a distintos continentes, incluido América, ya que eso permitió darle nuevos aires a las sociedades viejas de Europa y Asia, con la llegada de productos, de formas de pensamiento que surgieron a partir de entender estos territorios, de personas, de conceptos de lo que es la humanidad, de leyes, de oportunidades. Así, la Edad Moderna puede entenderse como un gran puente que surge a partir de la expansión territorial y de mentalidad no solo de Europa, sino de todos los lugares que se vieron súbitamente conectados por mar y por tierra, y lo que obtuvieron de ello, lo bueno y lo malo, lo que reconfiguró a las comunidades en un nuevo escalón a lo que son ahora. Y eso es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like y comenta qué opinas tú sobre estos conceptos. No olvides suscribirte y tocar la campanita para saber cuándo habrá videos nuevos. Subimos contenido de historia y cultura cada vez que nos es posible. ¡Nos vemos!